Hola amigos, bienvenidos a Snowboard Batters. Hoy les traigo un vídeo para todas aquellas personas que quieran iniciarse por primera vez en el snowboard. Así que les traigo un vídeo con conceptos básicos para su primer contacto con la tabla. Dentro vídeo, pues primero de todo me imagino que irán a un rental shop o a lo mejor les deja el snowboard a algún familiar o algún amigo. Entonces pues ahora cogeré el mío y les explicaré un poco de qué va el snowboard en sí. Bueno, el snowboard en realidad es como si fuera un esquí, ¿no? Es como un esquí pero más ancho en el que llevamos los dos pies. Eso es un poco más difícil que los esquís porque claro, llevamos todo el peso en uno de los cantos. Pero bueno, la cuestión es una tabla plana y tiene los dos cantos que para hacer eses vamos pasando del canto de talones al de puntas y del de puntas al de talones. Y luego pues tiene las bindings, las fijaciones, que tienen unos straps que son tipo los de patines antiguos, los patines que se llevaban con los mismos zapatos, pues ese tipo de patín. Y nada, aquí ahora les explicaré cómo se hace para estrapearse el snowboard. Y luego también las botas de snowboard, que eso también las van a conseguir en el rental shop, que tienen que procurar que sean su número, pruébense unas cuantas, yo que sé, si tienen un 40 de pie, pues pruébense un 40, si se ven muy estrechos o un poco anchos, pues prueben un 40 y medio o un 39 y medio, depende, ¿no?, cómo se sienta, pero lo importante es que la bota les quede bien en el pie. Se suele decir que tiene que sobrar un pelín en la punta, pero cuando doblamos las rodillas nos tiene que tocar los dedos en la punta sin espachurrarlos, ¿no? Después, otro tipo de material que necesitarán para su primera vez en la nieve es llevar casco, porque es muy importante, aunque a lo mejor digan, bueno, pero es que no sé si voy a hacer snowboard nunca más, no sé si me va a gustar. Ya, pero si van a pasar el día con él o aunque sea un rato, se pueden hacer daño con las caídas que conlleva el snowboard, entonces mejor llevar casco y también la protección de la culera. Eso también creo que se alquila ahora en los rental shops también, y si no, en cualquier tienda tipo Decathlon pueden encontrar culeras que están bien y no son tan caras como otras ya en tiendas específicas de esquí o de snowboard, ¿no? Y luego también es importante llevar la ropa impermeable, no venir en vaqueros a la nieve, porque nos iremos cayendo, estaremos sentados de culo y demás, y si no quieren acabar empapados, pues es mejor que inviertan en unos pantalones impermeables. Ya les digo, tampoco importa que se vayan a una tienda de snowboard y de esquí, basta que vayan al Decathlon y ahí encontrarán unos pantalones impermeables baratitos, o incluso, yo que sé, también encuentras pantalones impermeables en el Carrefour mismo. Si te pones a buscar, encontraréis pantalones impermeables baratos. Hay que llevar guantes porque estaremos poniendo las manos para levantarnos, nos caeremos con las manos y es mejor llevar las manos protegidas porque nos puede hacer daño el contacto con la nieve en las manos. Y lo último diría yo que son las máscaras, porque yo no digo gafas del sol porque bueno, con el snowboard las caídas del contracanto son bastante bruscas y las gafas se nos pueden ir de la cabeza. Entonces es mejor llevar este tipo de máscaras que tienen una goma que se ajusta al casco y así pues evitarán perder unas gafas de sol por las pistas. Vale, una cosa importante que suelo repetir en mis vídeos de cómo aprender a hacer snowboard, y que me repito más que el ajo, ya lo sé, pero creo que es muy importante, es que cuando vayan a alquilar ese snowboard o que os lo haya dejado algún amigo o lo que sea, pongan la angulación de los dos pies, de las fijaciones, que esto lo enseñaré en una toma mejor, con los pies un poco de pato, es decir, yo que sé, el pie de delante, su pie delantero a +15 y el pie trasero a -15, porque así tenemos la angulación igual y no importa saber si son regulars o goofies en el momento en que les dan el snowboard,
Así que si en el rental les pueden decir eso, que les pongan la misma angulación, ¿no? Más 15, menos 15, por ejemplo, para que así ustedes vayan a ir descubriendo si son regulars o goofies. Ya tienen el snowboard, las botas, ya tienen todo el material y ahora van a decidir a qué pista van a ir por primera vez. Bueno, sé que la mayoría de gente o se suele decir que si empiezas con el snowboard pues te vayas a una pista para debutantes, que son las verdes, son zonas aposta para gente que está aprendiendo, cosa que con los esquís va bien, es efectivo, pero con el snowboard no, porque suelen ser pistas demasiado planas y eso hace que no le pillemos el truco al snowboard, ¿no? Porque el snowboard necesita pendiente para poder utilizarlo. Entonces, lo primero que les diría es que escojan en el mapa a ver si pueden coger algún silla desde abajo, algún telecabina o lo que sea, algún remonte que les lleve a una pista azul con un poquito de inclinación, que sea una inclinación bastante buena, para que así usen el snowboard por primera vez y no tengan esa sensación rara de estar en una zona plana. Entonces ahora les voy a enseñar cómo se strapea el snowboard por primera vez y 4 consejos básicos de cómo levantarse, cómo frenarse, en fin, ¡vamos! Ok, pues ya hemos llegado a nuestra pista azul, que tiene una pendiente progresiva, diría yo, ¿no? Una pista que no sea plana. Entonces ya tengo el snowboard con las fijaciones anguladas igual de un lado que del otro. Y nada, es muy importante sentarse, porque estoy viendo también mucho este año por aquí, por los Alpes, profesores que como que les enseñan a los debutantes snowboarders a strapearse el snowboard de pie, cosa que no le veo ningún sentido, porque lo ves allí sufriendo, cayéndose, y el profesor en plan, no, si estás aquí media hora cavando un agujero con el canto de las puntas, pues te lo pones de pie y demás. Pero es que también pasa una cosa con el snowboard, y es que si te lo pones de pie y empiezas a hacer esto de poner el canto en el agujero y demás, lo que pasa es que luego puedes pecar de no ponerte los straps bien, que el strap no esté bien ajustado, porque tienes el pie haciendo el movimiento de las puntas y entonces hará que no te coja bien el strap de la punta a lo mejor. Entonces es mejor sentarse, asegurarse bien que el talón está al fondo de la fijación, nuestro talón de la bota, que quede bien en el fondo de la fijación, bien en el fondo del high back, que es la parte esta de atrás de la fijación. Y una vez hemos colocado bien el pie, ya podemos strapearlo. Yo siempre, bueno, esto da un poco igual, pero yo creo que es mejor ponerse el strap del tobillo primero, que es este de aquí, es muy importante este strap, y lo apretamos sin tampoco llegar a apachurrar el pie, sin llegar a apretarlo, que no nos llegue la circulación sanguínea por allí. Entonces, luego me pongo el otro, ¿veis? Así yo me coloco el snowboard si me hace falta. Y es mucho más sencillo ponerse el snowboard de sentado de principiante, porque con el esfuerzo que lleva empezar a hacer snowboard al principio es mucho mejor sentarse y descansar un poquito. Ahora me pongo el otro y el mismo procedimiento, paso el strap por aquí, lo cierro. Me he asegurado antes que tengo el talón bien pegado atrás a la fijación. Y ahora me pongo la puntera, así, y ya tendríamos el snowboard puesto. Ahora les enseñaré cómo levantarse y cómo empezar a deslizarse por la pista y cómo frenarse. ¡Vamos! Bueno, ahora ya estamos con el snowboard puesto, les enseñaré cómo levantarse. Y a lo mejor han tenido que coger un silla, no es lo más recomendable siendo beginner coger un silla de primeras, pero bueno, también tened en cuenta que no pasa nada, que es normal caerse de telesilla, no pasa nada, simplemente que si se caen pues apártense de la zona de telesilla de la llegada, porque luego viene otra silla detrás y no queremos que nos aplaste la gente que viene en la otra silla.
Bueno, y ahora les enseñaré pues cómo levantarse. Ya me he puesto los straps, pues simplemente apoyaré mis manos, pero tendré en cuenta que tengo que clavar el canto de talones y mantener las puntas de mis pies elevadas, porque si no, eso hará que yo caiga de boca, porque se llama la caída de contracanto. Entonces me levanto poco a poco, voy con el canto y miro de encontrar el equilibrio del canto de los talones. Y me levanto, tengo los cantos clavados y las puntas un pelín subidas, porque si no me caería de boca. Ok, pues para empezar a deslizarnos simplemente tenemos que dejar de poner tanta presión en el canto este que estamos clavando y dejarnos deslizar, es decir, soltar un poco ese canto de los talones. Pero tengan en cuenta que no mucho, porque si no nos caeremos de contracanto. Entonces yo ahora un poco de nieve papa, pero bueno, pues suelto, bajo las puntas y suelto un poco lo que es el canto del talón, pero sigo con los talones clavados en la nieve. Y así voy bajando y me voy deslizando por la pista. Siempre las rodillitas un poco flexionadas. Siempre es mejor flexionar un poco las rodillas, no ir así, porque así si nos caemos de contracanto nos haremos mucho más daño que no si mantenemos una pose con las rodillas dobladas. Entonces me deslizo así y para frenarlo clavo bien el canto de los talones y me tiro un poco hacia detrás. Siempre es mejor caer hacia atrás, caer así, que no pecar de bajar esas puntas y caerme de contracanto. Entonces para frenar simplemente voy aquí, voy deslizándome por la pista, me freno, me deslizo por la pista, clavo más el canto de talón y me freno. Soy como una pose de cuclilla. Me deslizo, me pongo bien de cuclillas, clavo los talones. Y así se van deslizando por la pista. Ahora les enseñaré cómo hacerlo del canto de las puntas. Pues para cambiarnos al canto de puntas, como todavía no sabemos hacer el snowboard y no sabemos hacer el cambio, pues lo más fácil es hacer la croquetita, que es ahora yo estoy así sentada de talones, estiro un poco mi brazo izquierdo y me giro con el snowboard conmigo. Me quedaré así, dándole la espalda a la pendiente y la cara mirando hacia arriba. Y ahora para levantarnos, lo mismo. Tendré que clavar un poquito el canto de las puntas, me ayudaré de las manos y teniendo en cuenta que tengo que levantar el canto de talones para no caernos de contracanto, muy importante. Entonces me levanto. Me ayudo con las manos y me levanto. Para deslizarnos no clavaré tanto el canto de las puntas y dejaremos deslizarnos, quitamos la presión en el canto de las puntas y bajamos. Con esto tenemos que mirar para atrás, por encima de los hombros, para no chocarnos con nadie que esté delante. Así que vamos así y miramos atrás. ¿Que nos queremos frenar? Lo mismo, clavo bien, le aplico bien presión al canto de las puntas y nos frenaremos. Vuelvo a repetir que es mejor caer pasándonos de clavar ese canto de puntas que no soltar esos talones y caernos de contracanto. Me levanto, dejo ir un poco esas puntas, ya no las clavo tanto y voy bajando así. Y así cogemos el feeling también con el canto de las puntas. Ok, pues estos han sido todos los tips y consejos para su primera vez de contacto con el snowboard, su primera vez en la nieve. Tengan en cuenta que después de estos pasos tengo un vídeo de cómo empezar a hacer la falling leaf, que es ya moviéndonos por la pista de lado a lado con tanto el canto de puntas como de talones. Voy a linkear el vídeo aquí arriba y recuerden que tengo también toda la playlist de cómo empezar a hacer snowboard, que creo que
que está bastante completita. Si es así, recuerden dejarme su like y suscribirse a esta pequeña familia. Les veo en el siguiente. Adeu, buenas curvas.